A diferencia de los episodios anteriores, este no es la grabación De un directo. Y eso tiene una ventaja, que puedo editar. Ay, eso no es una ventaja. Es más trabajo. Oh, no, a ver. La edición es lo que permite la magia del cine. Y bueno, y del audiovisual en general, vamos. O sea, permite, pues, hacer esto. O esto otro. Maravilloso, ¿verdad? A ver, ¿qué esperabas? No tengo presupuesto. No conozco el programa de edición. Me quedo sin tiempo. Y esta es la serie B de los canales de YouTube. Dentro, cabecera. Bienvenido a este episodio de Así fue Internet, una miniserie en la que estoy conversando con diferentes figuras profesionales relacionadas con Internet acerca del pasado y el presente de la red de redes. Mi nombre es Iván Lasso y soy el creador de proyectoautodidacta.com, un sitio web donde publico recursos educativos abiertos en formato cómic sobre informática y cultura digital. Esta serie de vídeos nace como acompañamiento a la campaña de crowdfunding que estoy realizando para financiar la elaboración de mi próximo cómic, el Manual Básico de Internet, 2 volúmenes que buscan acortar un poco la brecha digital explicando qué es Internet, cómo funciona y cómo usarla de forma segura. Además del funcionamiento técnico, el manual explicará cosas como las mejores formas de construir una contraseña segura, cuáles son los signos para reconocer amenazas o en qué te tienes que fijar para identificar una noticia falsa, y todo contado en un estilo claro, entretenido, fácil de leer y en formato cómic. Si quieres apoyarme, puedes ver más información al respecto en la descripción o ir directamente a proyectoautodidacta.com, donde encontrarás unos banners en los que podrás hacer clic e ir a la página, directamente a la página del financiamiento. Vale. Ahora esto tengo que hacerlo fluido. Con lo que hay que tener cuidado es con el raccord. ¿Y qué es el raccord? Te preguntarás. Es la continuidad entre tomas en momentos diferentes, ¿no? Así que, a ver, creo que sí llevaban la misma ropa, ¿verdad? A ver. El raccord, Iván, el raccord. Si para esto estamos en directo, bueno. Ay, ahora sí. Vamos con nuestro invitado de hoy. En el episodio anterior no me gusta pedirle la bio a los invitados. Generalmente recurro a nuestro amo y señor Google, ¿no?, para conseguir los datos. Así que, bueno, pues tomando de aquí y de allá, he conseguido reunir la siguiente bio de Juan Fernando Carpio, que es la persona que está a mi lado y que seguro muchos ya habrán reconocido. Juan Fernando es analista y académico, profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, autor del libro 10 lecciones de economía que los gobiernos quisieran ocultarle. Está especializado en teoría e historia del progreso económico de la humanidad y asesora a creadores y visionarios como consultor para profesionales independientes y pequeñas y medianas empresas. Este es un Frankenstein que yo he cogido y que he armado cogiendo de aquí y de allá. Juan Fernando, ¿cómo estás? Y sobre todo, he acertado con esta bio. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Creo que, hola Iván, y muchas gracias por tu invitación. Creo que es el mejor resumen. Bueno, simplemente que yo hice una pausa, entonces al momento no soy profesor de la USFQ, pero obviamente es mi alma mater y volveré también en algún momento futuro. Y además sigo adjunto a la USFQ para publicar en los próximos años, etcétera. Pero en realidad es un gran resumen el que acabas de hacer y eso habla muy bien de la capacidad de alguien como tú para encontrar y algo. La gente puede encontrar las cosas si se propone. Muy bien, bueno, gracias. Bueno, te explico cómo va esto, ¿no? Primero vamos a activar la máquina del tiempo y vamos a retroceder al pasado. Ya, y estaremos un buen rato y luego volveremos al presente y por último nos asomaremos un poquito, solo un poquito, desde la consola, espero, al futuro. Ahora vendría en el momento en el que yo pues haría algunos chistes malos acerca de poner en marcha la máquina, no tener efectos, etcétera. Pero aquí es donde entra la magia de la edición. Así que esto se lo vamos a dejar a nuestro querido editor. Efectos.
efectos de máquina del tiempo. ¿Pero qué se ha creído este? ¿Que esto es ILM? ¿De dónde lo saco? A ver, espera. ¿Cómo era el ruido que hacía la TARDIS? ¡Madre mía! Bueno. A ver, Juan Fernando, hemos retrocedido en el tiempo. En el tiempo hasta el año, ¿qué año? ¿En qué año fue tu primer contacto con Internet y cómo fue? ¿Cómo usaste la red al principio? Bueno, mi primer contacto con el Internet fue en 1995. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis porque pensé que me ibas a preguntar mi primer contacto con las computadoras y estaba listo para hablarte de Claire, Adelante, pues. en la que programaba un poco, bueno, si se le puede llamar programar, a veces era copiar de libros enteros, por ejemplo, juegos y programas en GW Basic, en una Timex Sinclair que se conectaba a la televisión y uno grababa set de audio y esa fue como mi primera experiencia. Pero... Oye, perdona que te interrumpa, ¿cómo así tenías una Sinclair? O sea, quiero decir, esa también fue mi primera computadora, cuando tenía, pues no sé si 14 años o así, en España, que claro, en Europa fue se extendió mucho toda lo que era Sinclair, los Spectrums y todo el asunto. Y claro, por aquí yo tenía entendido que no se había prodigado tanto. ¿Cómo así contabas tú con un equipo así? Sí, es raro porque una Timex Sinclair es una computadora británica finalmente y Sí. fue algún viaje de alguien, mi madre le encargó a mi tía o directamente de mis padres y realmente, no sé, con todo lo que les pueda reprochar a mis padres, pero lo que les convierte, entre las cosas que les vuelve fantásticos es haberme dado una computadora tan temprano, realmente es como darte una consola o un visor hacia el futuro. El futuro está hecho de código y de hecho todo está hecho de código, el ADN, el universo, todo. Entonces, realmente fue algo fantástico. Y desde ahí ya empezó toda esta curiosidad. Y yo quería, de alguna manera, Iván, te prometo que yo pensaba, ¿cómo hacemos para conectarnos con los demás de alguna manera? Y obviamente yo devoraba estas revistas PC Magazine, ¿te acuerdas con Norton y me parece que ¿te acuerdas que salía en la foto? Sí, de Norton, de Sí. virus, etcétera. Y tenía... Los idiomas, amas. Sí, correcto. Entonces, realmente ahí fue mi primer contacto. Luego, lo que pasó es que en la universidad, ya para el año 95, pero no, igual, otra etapa extremadamente importante de todo esto es que en una adolescencia, tal vez en un momento en que, claro, son años confusos o la sociedad alrededor de uno no hace total sentido lo que está pasando o cómo la gente se trata entre sí. Para decirlo de las formas más suaves se me ocurren. Y yo tuve una gran etapa de jugador de juegos de aventura de la Sierra Online, de Lucasfilm Games, de un poco RPGs. Mis padres nos compraron un Nintendo, eso sí, entonces, claro, llegó Final Fantasy, pero sobre todo siempre fui un tipo de, ¿qué te puedo decir? De King's Quest, de Space Quest, de sagas de aventuras, Indiana Jones, The Secret of Monkey Island, fantástico. Entonces siempre fue parte y de alguna manera, claro, yo era parte de círculos de piratería, teníamos 16, 17 años, un grupo de amigos se compraba un juego, se lo compartía a todo ese grupo y lo intercambiábamos con otro grupo de piratas, ¿no? Piratas, obviamente, a una escala simplemente amateur y para uso personal, porque además era caro para los niveles de ingreso de Ecuador. Imagínate comprarte con tal vez la mitad del ingreso, la tercera parte del ingreso que tenemos ahora las familias en promedio, un juego de $50. Entonces, obviamente, lo compartías con todos tus amigos y había una especie de bandos y quién tiene los mejores juegos, pero nos intercambiábamos. Pero había grupos con nombre, era famoso. Entonces, íbamos a la feria Compu y veíamos qué juegos buscábamos intercambiar y
piratear y etcétera, pero nuevamente todavía no había internet. Entonces ahora sí te respondo la pregunta y gracias por escucharme esta pequeña intro, porque realmente es parte de quién uno es en este tiempo y realmente quién uno ha sido en el mundo. Y es 1995 en la USFQ, en las salas de computadora, vi por primera vez que era internet. Y es tan chistoso porque una amiga mía me prestaba su dirección de email. O sea, ni siquiera tenía yo un correo al principio, sino que para testear qué era, una amiga me prestó. Y imagínate además la inocencia la de ella también, ¿no es cierto? El candor, la ingenuidad, si quieres, estaríamos ahora. Me prestaba su dirección con que yo no borre sus correos que le enviaba yo que vivía afuera, yo podía usar el correo. Y te cuento que ahí empezó también una experiencia muy interesante, que era participar del primer MOO, M-O-O, que se llamaba Mundo Hispano. Mundo Hispano era, a ver, primero estos eran mundos solo hechos de texto y había habitaciones que simplemente eran una descripción y un chat debajo. Y parecido a estos, de hecho, parecido a estos juegos de aventura del inicio de Zork y este tipo de juegos que eran solo Adventure in Serenia y todos estos. Entonces, es interesante porque había gente de Quito, por ejemplo, y alguien escribió el balcón quiteño, era interesante, uno pasaba esa habitación en la descripción de un balcón quiteño, y claro, si uno estaba en ese escenario con un tono así asado, de hecho, por supuesto, dado que ya se inventaron estos mundos virtuales, enseguida empezó el romance y empezaron a haber romances. Entonces, el balcón quiteño era un gran lugar para besar a alguien virtualmente. Aunque nos puede parecer rarísimo, pero ahora está mucho más aceptado, obviamente, que conozcamos a la gente a veces, o por último, coqueteemos un poco con alguien a través de la mente, que es algo mucho más valioso, Iván. Esto lo tenemos al revés en el mundo. Pensamos que conocer a alguien en un bar o en una discoteca es más legítimo que conocer a una persona online en base a sus gustos musicales o a unas conversaciones en base a sobre poesía, sobre literatura. Es completamente al revés. Sobre nuestro aspecto físico no tenemos el total de control, nacemos con todo, con caras y con todo lo que sea heredadas y al azar si se quiere, mientras que estas cosas que hemos ido construyendo y son realmente más propiamente nuestras, son mucho mejor forma de saber quién es otra persona, es mucho más legítimo, me parece, conocer primero la personalidad, la mente y la psique o alma de una persona, que simplemente como luce en un jean o en un bikini. Entonces este es mi pequeño rant en defensa de la gente que se conoce en línea, pero algunos ya éramos un poco pioneros en eso, tanto así que una novia que tenía en ese MOOC finalmente me dijo, vente un semestre de intercambio a México, y de hecho me fui a Mérida, Yucatán, pero imagínate, esto fue en el año 95-96, entonces primeros usos y enseguida ya primeros usos de otro tipo, más sociales y divertidos. Sí, y cuéntame cuando ya por fin tuviste tu primera cuenta de correo electrónico que no compartías, ¿en qué servicio fue? ¿Lo recuerdas? No sé, en Hotmail o en cuál tuviste tu primera cuenta ya tuya. Imagino que a lo mejor, y no hace falta que digas el nombre, pero ¿era un nombre de estos como unos todos medio curioso o ya te pusiste como quien dice la marca personal? Bueno, claro, no había la marca personal porque no era JF Carpio como ahora es mi website, jfcarpio.com. Saber qué tan pionero soy de estas cosas. Soy tan pionero de estas cosas de alguna manera que, bueno, la respuesta es Hotmail. También tenía Rocketmail. En Rocketmail yo tenía Juanfer, @Rocketmail. Pensemos esto, Juan Fernando, conozco algunos Juan Fernandos en Ecuador, por supuesto, y de hecho hay un Juan Fernando Carpio en Cuenca, al parecer. Espero no le estén molestando mucho los trolls de política y cosas así, soy yo, pero yo tengo juanfernando@hotmail.com hasta el día de hoy. En Colombia sí hay miles de... Entonces, tan adelantados hemos estado, o estuvimos algunos, que Juan Fernando unido @hotmail.com es mío y hasta ahora. No, y guárdalo como oro, por Dios. Eso es, incluso se puede considerar arqueológico incluso.
completamente, imagínate esto, imagínate en 50 años, en 100 años, ese correo. Y es chistoso porque la gente al principio se me burlaba. Si Rocketmail sonaba bien, Yahoo sonaba bien, Hotmail, al principio la gente, a la mitad de gente que escuchaba decía, Hotmail, o sea, como, que es un correo sexy o qué sé yo. Hasta que Sí. todo sepa que es de Microsoft. Creo que fue comprado por Microsoft o era de Microsoft, no recuerdo. Lo compró. Lo compró Microsoft, ya típicamente, igual que Skype, y lo dañó un poquito después. No dije eso, ¿no? No, sabes que yo también yo lo tuve en Yahoo, pero fue porque Hotmail precisamente me sonaba como, ostras, es que esto parece de eso, de sitio porno. Correcto, no era serio. Bueno, y tampoco es serio ahora. Cuando yo veo un Hotmail, veo alguien con una dirección Hotmail, quiero que me cuente un chiste, pero no le compraría ni una empanada. Pero ese es otro tema. Sí, y que ya cuando, digamos, empiezas a tener internet de manera dual y dejando de lado los temas de propiamente de, bueno, trabajo, estudio y demás, digamos, los formales, que ya empezamos a usar la red. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué era lo que, sobre lo que más investigabas? ¿Qué era lo que decías? Tiempo si me pongo a... Y esa es una excelente pregunta. Ahora, lo que pasó en los siguientes años, después de, justo aprovechando lo que ya te conté, me fui ese año a México. Luego ya me quedé por completamente otras cosas. De hecho, esa historia, ese noviazgo, creo que duró 15 días, pero tuve un año hermoso en México. Conocí la mitad de México. En México había habido alguna devaluación importante y con el mismo dinero que se gastaban mis padres aquí en la USFQ, dije, mejor envíenme esto. Y me conocí todo el país. Y a mi regreso es interesante porque obviamente uno ya se dio cuenta de que había un mundo un poco más grande y había otras formas de comunicarse y es interesantísimo todo lo que empezó a pasar. Entonces, nuevamente pioneros en estas cosas, había Dalnet, la red de Mirk, de IRC, que era Uh-huh. cierto que era un protocolo de chat. Y yo fui el fundador del canal Quito. Durante años yo era el fundador de canal Quito, hashtag Quito en Dalnet. Entonces, era interesantísimo. Ahora, algunos que éramos un poquito geeks o un poquito más que un poquito geeks, unos tan adaptados a una sociedad o en ciertos momentos de nuestras vidas, no queríamos estar tan adaptados a una sociedad a la que realmente no queríamos estar adaptados. Nuevamente, sin entrar en mayor detalle, tenemos otras formas de encontrarnos y de como que recrear un poco de ese geekdom, de esa geekiness. Y entonces, Mirk, y sí recuerdo claramente que desde el principio empecé a investigar temas. Dos cosas me llamaron mucho la atención, Iván. La primera es gente que ya estaba haciendo marketing de respuesta directa o mercadeo de respuesta directa utilizando correo electrónico, por ejemplo, boletines, letters y en general webs interactivas. Incluso antes de que exista la web 2.0 ya Uh-huh. era otra cosa. Trataban de darle movimiento a sus sitios web con bulletin boards, con formularios, pero ya es ponerle un poquito más de ganas. Era casi una web 1.5 lo que estaban haciendo estos tipos. Eso me llamó mucho la atención. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que cierto tipo de ideas económicas, irónicamente las más aterrizadas en el mundo real, las más humanistas, pero aunque parezca esto paradójico, también las que llegan a conclusiones más de economía abierta, que sea incluyente para todos, pero con empresa, con variedad y con etcétera, que a veces ha sido satanizado, caricaturizado. Esas ideas, debido a que no iban a llegar a través de las facultades, por ejemplo, estas ideas no estaban presentes en la USFQ, donde me había graduado, pero de pronto estaban en Internet, por ejemplo, en la página del Instituto Mises de Alabama, y uno podía reeducarse básicamente, contrastar, armar su propio mix, porque siempre es bueno, obviamente, no ser doctrinarios, dogmáticos, o como se diga, es bueno crear su propio mix de varias ideas, varias escuelas, de lo que le enseñaron, de lo que no aprendió por su cuenta, etcétera. Siempre, como todo en la vida. Pero había estas ideas y entonces el Internet realmente me permitió reeducarme en temas económicos al punto de que, aunque yo había estudiado administración de empresas y marketing, lo cual me daba digamos que un enfoque de la empresa, la marca, el cliente, etcétera. Luego yo vi en la USFQ en las clases que en economía no había el ser humano y no había marcas diferenciadas, no, era una economía rarísima la que se enseñaba y, no,
Y no es la peor, peor serían otras cosas. Me topaba yo con unos autores y con unas corrientes de economía que eran mucho más humanas y sin tanto abuso de modelos y de matemáticas, etcétera. Entonces, el Internet, Iván, fue la gran herramienta que me permitió a mí reeducarme y luego, imagínate que yo había leído tantos artículos académicos y tantos papers que en cierto momento yo pensé, ya solo falta que alguien me dé un título. Y literalmente pasó, que me dieron una beca parcial para la maestría de la Francisco Marroquín de Guatemala, y yo calculo que habré aprendido un 30% adicional en la maestría, porque el otro 70% ya lo había aprendido yo por mi cuenta. Entonces, yo no puedo deberle más a las computadoras o al Internet, ya no puedo deberles más, porque realmente han sido la herramienta de todo, para hacer amistades, para sostener amistades, para conocer el mundo. Me han invitado si no existiera Internet, yo no hubiera ido a una serie de eventos a los que se me invitó porque colgué artículos míos en liberalismo.org, por ejemplo, o lo que sea, ¿no es cierto? Esto es completamente independiente de las ideas personales, económicas o políticas que uno tenga. Solo estoy hablando de mi caso, pero esto está abierto para todo el mundo y para muy distintas visiones, y solo es mi experiencia muy personal. Entonces, realmente el Internet ha sido una herramienta. No puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida sin Internet. O sea, qué hubiera terminado haciendo. Probablemente. Y luego te decía, claro, luego ya hice una maestría en economía empresarial y ya casi un PhD terminado en economía. Entonces, imagínate hasta poder rediseñarse en base a cosas que uno encontró. Y yo no sé qué hubiera sido de mí sin Internet. O sea, probablemente no hubiera viajado, hubiera leído, porque siempre he sido un tipo curioso, pero no sé, por ahí haber estado en alguna gerencia media de marketing de una empresa o con algún proyecto, fundación propia, lo que sea. Ahora son cosas que de hecho podemos hacer al mismo tiempo todas. Es decir, puedes estar haciendo historia económica, puedes ayudar a las pequeñas y medianas empresas en temas prácticos, en que todo esto es mal visto en la academia, porque la academia es un reino de los egos y de la petulancia, pero impresionantes. Pero no hay nada de malo tener herramientas para ayudar a la gente en el mundo real. Imagínate que a alguien le vean menos cuando tiene un pie en el mundo real. Así de irracional es la academia por el tema de los egos. Y también la tercera cosa te decía, lo de fundación y ayuda, y ya puedes empezar a hacerlo desde ahora. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La siguiente iniciativa que tenemos con una amiga, que tenemos un amigo mío en común que se nos murió por sobredosis de drogas destructivas, de las malas. Y vamos a hacer una fundación, pero todo esto es en línea. Que antes hubiéramos tenido que tener un local, que antes hubiéramos tenido que imprimir físicamente materiales. Vamos a hacer un website de harm reduction. Vamos a poner información para que la gente deje de hacerse daño, sepa qué sustancias llevan a adicciones, qué sustancias te hacen simplemente daño o desgastes, para que la gente sepa cuidarse. Hay gente que de todos modos va a usar ciertas sustancias, drogas de fiestas, por ejemplo, pero es bueno saber cómo reponerse, cómo repararse después, qué vitaminas tomar, etcétera. Aunque parezca, es un tema tabú, pero ya estamos en 2020 y es hora de salir de 1971 mentalmente. Y fíjate, vamos a hacer servicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo economía, estamos haciendo marketing y la fundación. Gracias a Internet podemos hacer las tres cosas. Podemos vivir tres vidas al mismo tiempo, Iván. Así de simple. Sí, 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 sí. Y mira, justo ahora que dices de presencia de Internet, de hacerlo todo desde Internet, estoy seguro que tú creaste una página web en aquellos primeros días con los servicios que había, quizás GeoCities o algún otro servicio así. ¿Cómo fue esa primera página que tú te creaste? GeoCities, he estado en todos estos primeros experimentos. Y en paréntesis, en los actuales también. Ahora por ejemplo, hay un sistema para hacer landing pages para un negocio, para cualquier cosa, que se llama card.co, y creo que estoy entre los primeros 100 usuarios, y le recomiendo a la gente. Luego les puedo contar más, no sé, o si la gente entra a mi lista de correos también, ahí le puedo contar. Pero imagínate que está tan nuevo que phoneconsulting.card.co es mía, porque nadie más tomó eso. Esto es como, se llama apropiación original o homesteading en inglés. El primero que agarra un email, el primero que agarra un dominio. Hay gente que compra dominios del día de hoy en $10 y los vende en 2,000. Solo está adelantándose un año a que sabe que esa marca ya va a hacer algo culturalmente. Pero respondiendo a tu pregunta, ahora sí,
GeoCities, por supuesto. ¿Y dónde tenía yo? ¿Dónde tenía yo mi página? En el área 51, que era una de las comunidades de GeoCities. Imagínate que otro de los experimentos que tuve en algún momento era una bitácora colectiva. Se llamaba La Bitácora. Y tenía unos 5 o 6 autores. La mayoría solo puso 2 o 3 cosas y dejó abandonado. ¿Por qué? Esto es lo que pasa en general con la gente. Se sobrecompromete y deja abandonadas muchas cosas, qué sé yo, ¿no? Por último, no agenda, que es bueno dar seguimiento a ciertas cosas. Así, siempre yo, entre paréntesis, una vez me encontré con un manual anarquista que abrí el manual anarquista y solo enseñaba cómo utilizar una agenda. Y yo me pareció la más rara, porque se supone que es un texto político. ¿Cómo puede ser que solo esté una agenda ahí? Y la explicación del autor era brillante. Decía, si tú no aprendes a organizar tu tiempo y tus cosas, vas a tener que trabajar en el proyecto de alguien más que te organice. O sea, te organizas tú, si no, no vas a ser productivo, a morir de hambre. Entonces, el manual anarquista era una agenda. Entonces, claro, la gente a veces dejó abandonada, pero en la bitácora teníamos, y de hecho recuerdo que en ese momento otro pionero, él sí lo llevó a otros niveles de geekdom y por supuesto, de hecho le volvió a su carrera y es alguien muy exitoso y me alegra por él, es Eduardo Arcos. Él era uno de nuestros amigos de Mirk en Ecuador, ahora tiene Hipertextual. Nos conocimos en México en ese tiempo, un par de gorditos a comer comida mexicana, es que la comida mexicana, todo el mundo se engorda 30 libras cuando pisa México. El primer año es ese país, es una delicia en general. Y él también tenía una bitácora grupal. Recuerdo que Eduardo, por ejemplo, no sé por qué me vino el nombre de Eduardo, pero me parece que es importante mencionarle, tal vez es uno de los pioneros de Ecuador, sin duda, de esos tiempos. Luego, obviamente, tuve un blog, tuve Blogger, tuve algo.blogspot.com, y de hecho ya no recuerdo, y es más, me acabas de motivar a ir a buscar todas estas cosas, porque afortunadamente existe la Wayback Machine o Internet Arc, y yo no me había dado cuenta hasta hace poco de que incluso si no encuentras copia de una página, le puedes pedir al archivo que vaya y busque y va y encuentre. Es decir, a veces a uno le dicen, no encontré esto, pero en realidad en el fondo está un botón que dice buscar. No usen esto para mal, gente, que por favor. Entonces, ahora me has motivado en serio a ir a buscar toda esta huella digital y hay cosas ahí, ¿no? Porque imagínate cuando uno escribía, ¿qué cosas escribía cuando tenía 23 años, 25 años? Esos periodos de confusión existencial y de emociones más desbordadas. Bueno, a mí la Wayback Machine me ha solucionado mucho más, especialmente de sitios que han cambiado, de alguna vez que te han hecho alguna entrevista, la han colgado, pero ya no existe. Entonces, gracias a ella, recuperar mucho contenido. Y ya saben, sobre todo para recomendar ese servicio, entran a archive.org, y allí lo tienen arriba, la Wayback Machine, y ahí ponen la. Ahora ya avanzando un poquito más, Andy, ya acercándonos al presente, hablemos un poquito de redes sociales. De las grandes de ahora, dentro de las grandes ahora, lo tonto, ya tienen casi 20 años, están cerquita. A ver, no, espérate, digo 20 años, digo 10 años. Los 10 años ya los han cumplido, ya van camino a la mayoría de edad. ¿Cuál fue la primera en la que tú te abriste de este Facebook, Twitter, Instagram y a la que te empezaste a usar más? Porque yo te he visto que estás en Twitter desde enero de 2008. Sí, qué buena pregunta. A ver, si tuvimos una etapa Mirk, tuvimos una etapa ICQ, 10, 22, 34, 76. Hasta ahora recuerdo mi número de ICQ. Pero nuevamente eso ya era un poquito más social. Luego nos pasábamos en el MSN Messenger y realmente creo que la primera tendría que decirte que es MySpace, pero no la cultivé así. Realmente sí fui pionero de Facebook porque afortunadamente una de las ventajas de que la USFQ sea parte o haya sido parte de SACS, no sé si la es todavía, ojalá sí, de la red de universidades del sur de Estados Unidos, es que es interesante porque Facebook aprovecha el efecto aspiracional que usa una discoteca. La discoteca
el lanzamiento llevas a la gente más carismática, popular, famosa, bella, como se llame, y luego la gente quiere ir y distintas capas de personas van llegando porque quieren estar donde están esos. Irónicamente, los primeros que estaban, luego ya no quieren estar porque están llegando los otros. Y ya, ya que viene quiera, ya no es tan exclusiva. Y por eso se habla tanto de exclusividad en las discotecas. Sí, obviamente esto se ha manejado con un grado de crueldad, pero sin necesidad de eso, porque mucho de lo feo del mundo viejo era innecesario en realidad. Incluso sin llevarlo de una forma negativa o tan tóxica, digamos. Es natural y en otras sociedades de primates avanzados también ocurre, hay juegos de estatus y todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con Facebook. Facebook era primero un directorio de graduados de Harvard, si recuerdo, y luego pasó a las Ivy League, que son las top 10 de Estados Unidos. Luego ya aceptaba las 100 top universidades de Estados Unidos, porque todo el mundo quería estar donde está el directorio de contactos de Harvard y de Yale y etcétera. Y luego de esas 100, ¿qué sería esta? En la cuarta ronda o tercera ronda, ya universidades en general que estén en los sistemas de universidades de Estados Unidos. Y la USFQ estaba certificada, probablemente única en Latinoamérica, certificada en este sistema de universidades de Estados Unidos. Y esto es como un sello ISO que te visitan y ven que estés a la altura de ellos y te certifican. Entonces, mi primer Facebook fue con la dirección de correo de la USFQ y tenía que tener una dirección, @usfq.edu.ex, ¿no? O sea, yo estaba en Facebook solo o con gente de universidades de Estados Unidos antes de que llegue todo el mundo. Y fíjate que este efecto discoteca, o como le queramos llamar, aplica tanto hasta ahora que cuando empezaron a llegar las tías, abuelas a Facebook, en cambio un montón de gente joven ya no quiso estar, porque quieren poner sus fotos de la fiesta, así, con los tragos, y la tía abuela poniéndote corazoncito y ese tipo de cosas. Entonces, yo te diría que Facebook y la historia con Twitter es muy curiosa, porque quienes teníamos blogs como de Blogger y ¿no es cierto? Blogspot y este tipo de cosas, alguien ya había mencionado dentro de los blogs que había algo de un experimento de microblogging, de microblogging. Qué interesante. Suena además menos low commitment, suena más fácil y menos esfuerzo, más laborioso que escribir blog posts y estarse visitando en los blogs y todo, que de todos modos fue una etapa fantástica. Y sí empezó Twitter así. Y lo que pasó en Ecuador particularmente es que hubo un episodio de un 30 de septiembre, si recuerdo bien, que 30 de septiembre. Sí. Cierto, no sé si estoy recordando bien la fecha. Estoy en este momento tan desconectado de temas políticos que me estoy olvidando de todas las cosas que sí sabía bien. En algún septiembre hubo una sonada policial y toda una cosa que sabemos aquí, que no viene al caso. Y en ese momento entraron un montón de ciudadanos porque no había otras formas de se volvió una especie de radio ciudadana. Entonces, esto le dio una segunda vida a Twitter Ecuador, y de hecho mucha de la gente más valiosa que sigue hasta ahora en Twitter entró en esos momentos simplemente porque no había otra forma. Y ahí vemos el poder de las redes sociales. Esto es muchas veces pensamos que, qué sé yo, la sociedad, no sé, la globalización, ¿cómo queramos llamarla? Es que muchos de estos términos están bastante, son términos cargados, pero digamos que de la innovación, de la economía global, de lo que sea, una de las grandes ventajas es que no solo producen bienes de consumo como a veces caricaturizamos en nuestra mente, nos quieren vender Coca-Cola y donuts y sí me explico, y entradas al cine para ver cine superficial y películas cabeza huecas, 100%, sí, es correcto eso también, pero no solo eso. Una de las cosas por las cuales también están compitiendo grandes innovadores y empresarios es por dotarnos de herramientas que antes nunca tuvimos, productivas y de hecho, y de calidad de vida también, de confort de vida. Entonces, las redes sociales realmente nos están volviendo a todos self-publishers y por ahí entran estas plataformas también de las que te hablaba antes de que entremos al aire, en que puedes publicar incluso, ya no necesitas ni siquiera apoyarte en Amazon y puedes publicar tu libro. Sí, claro, solo es un libro de 22 páginas, o sea, es un capítulo en realidad, pero es un librillo. Pero publiqué eso en una tarde, ya tenía el texto, sí, pero en una tarde nadie publica un libro en una tarde, ahora ya se puede publicar un libro en una tarde. Entonces, estas herramientas masifican, democratizan el acceso a la producción de contenidos. Y
es muy interesante porque en economía este término, y en biología también, de hecho es tomado de la biología, the tragedy of the commons, la tragedia de los comunes o de lo comunal. Es cuando un recurso no tiene buenas reglas o buenas reglas culturales, que es algo que puede darse, o reglas legales o qué sé yo, de propiedad, que eviten que los recursos sean dilapidados, acabados. Y esto le pasó, Iván, a las redes sociales muy, muy rápidamente, porque sobre todo estoy pensando en Facebook. No había, por ejemplo, listas. Entonces, imagínate que conoces a alguien por el lado del activismo ciudadano, la política, gente que obviamente está, puede ser que con muy buenas razones, y generalmente puede ser así, pero es gente que está furiosa y está indignada, y se conocen, de pronto está comentando en la misma publicación de Facebook con la persona que conociste en un taller de yoga o de meditación. Y este tipo de encuentros no podías segregar y discriminar, en el mejor uso de ambos términos, exactamente a quién iba tu contenido para que la gente más bien se autodiscrimine, sería una mejor descripción, en base a quién le interesan ciertos temas y etcétera. Entonces, se produjo una tragedia de lo comunal. Y por eso, fíjate que debido a esto y a todo ese drama y toda esa toxicidad que se vio en las redes sociales, el correo electrónico aumentó en uso entre 2017 y 2018 en un 13%. Es decir, el correo electrónico está en auge en este momento. Yo pensaría que es una tecnología del pasado, ¿no? Porque es comunicación one-on-one, es de uno a uno, y la gente no puede pelearse. Si a alguien no le gusta un correo que le envié desde mi lista de correos de jfcarpio.com, o se desuscribe, o me responde a mí, o si tiene una duda, se le puedo resolver en el siguiente correo a todo el mundo. Alguien me preguntó tal cosa, por si alguien más tenía esta duda, es esto. Pero me evito todos los problemas. Y además yo soy dueño de la base de datos, si eres mía. Mientras que si desaparece en Facebook, así como desapareció MySpace, así como desaparecieron algunas otras, si se va esa gente, ¿dónde están mis contactos? No los tengo. Pero si yo hago una lista de correos, esto es una recomendación, si se quiere, ya más directa a todos quienes nos ven y nos escuchan, tener una lista de correos en una plataforma como MailChimp o como Aweber o como cualquiera de estas, ¿no es cierto? Constant Contact, cualquiera de estas, nos permite tener una base de correo de datos propia y el permiso de la gente para escribirlo si hemos hecho las cosas bien, para que sea opt-in. Entonces, espera, porque te has ido deslizando el presente, me estás forzando la máquina del tiempo, está echando humo, y yo creo que de una vez vamos a hacer las cosas bien formales, vamos a pasar al presente y vamos a entrar justamente en ese tema así que le voy a dar paso al editor para que haga su magia o que haga lo que pueda, ya, porque yo ya me doy por vencido, ya a ver qué es lo que no. Así que, y ahora sí, nos vamos al presente. Ay, espera, ¿qué dice en el guión? ¿Meter publicidad del crowdfunding? Joder, ¿y ahora? A ver, y no he dejado ninguna manera de hilarlo. Pues nada, aquí va, a lo bruto. Quiero recordarte de nuevo mi campaña de financiamiento colectivo para sacar mi próximo cómic didáctico digital, el Manual Básico de Internet, con el que aprender a usar Internet y a protegerte de las amenazas más habituales para que puedas usarla de forma segura. Tu aporte servirá para crear un material útil para profesores y estudiantes de Latinoamérica y España, ya que me consta que usan mis cómics como apoyo para sus clases. Entra a proyectoautodidacta.com y con los banners que encontrarás allí podrás entrar a la página de Berkami, la plataforma en la que estoy haciendo este crowdfunding. También dejaré los enlaces pertinentes en la descripción de este vídeo. Ahora metemos otra vez lo de la TARDIS y así se queda. Ahí tienes tus efectos de máquina del tiempo. Ya estamos de vuelta en el presente. Y bueno, ya has abordado de una, justamente era el tema que yo quería tratar contigo respecto justamente a tus actividades online y para entrar más a fondo, creo necesario, justo ya que has entrado en este tema de las listas de correo, de los newsletters, quizás que es una herramienta que tiene segunda vida, ya que es algo viejísimo que se lleva utilizando desde... Vamos, o sea, yo creo que hasta desde los inicios de Internet se está usando de otra forma. Lo primero, ¿podrías explicar de qué se trata una lista de correo para aquellos que no lo hagan o tengan en el término, en la cabeza seguro?
estén acertados, pero creo que se ha producido con el uso que se hace actual. ¿Qué es una lista de correo? Ok. En algún momento se utilizaba, bueno, de estas curiosidades o travesuras mías, yo tuve probablemente la primera agencia de marketing digital que hubo en Quito, se llamaba Bantra, con un socio, teníamos una oficina chiquita por ahí, y estábamos tal vez muy adelantados a nuestro tiempo, porque no sabíamos que la gente iba a poder luego tener, primero, internet en los teléfonos, primer gran cambio, y segundo, que iba a ser co-creadora de contenidos. Ese fue otro gran cambio de las reglas del juego. Y esa es la web 2.0, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento se utilizaba, o sea, se creaban, por ejemplo, newsletters, eran mucho más elaborados, se diseñaba como si fuera un boletín, eso a mucha gente además le dio pereza de continuar. Yo recuerdo que tuve durante 1 año y medio un boletín que se llamaba El Faro sobre temas de lo que sea, de economía, libertad, lo que sea. Pero utilizábamos, te decía, un software o alguna app que ahora le llamaríamos app, un programa básicamente, en la cual cargabas tus correos. Obviamente este programa no tenía forma de saber si habías obtenido por las buenas o por las malas de estos correos, y hacías un envío masivo. De hecho, había el verbo blast, o sea, hagamos un blast, y de hecho, y recuerdo que yo hacía blasts tercerizados, donde nos tercerizó alguna empresa del grupo Wright, por ejemplo, para hacer un envío de algo. Era shigres.com, alguna cosa. Imagínate algún startup de ese momento, la primera, antes del crash de los .com. En esos momentos estábamos. Y algún blast, también una empresa holandesa, siempre era nuestro cliente y hacíamos blasts, enviábamos qué sé yo, a gente del mundo de la floricultura, de flores, etcétera. Pero, como te digo, no había forma de cerciorarse de que era un envío con permiso de la gente, o sea, de que era un sistema opt-in. Lo que acaba de aparecer en estos últimos años, no tan reciente, pero cada vez son mejores estas plataformas, justamente como MailChimp, Drip.com, Constant Contact, MailerLite, Aweber, que es la que yo estoy utilizando actualmente para mi lista, y algunas otras. Lo que hacen estas plataformas básicamente es hacer un outsourcing por nosotros de el envío de los correos, asegurarse de que lleguen a la bandeja de entrada, nos dan estadísticas de qué porcentaje de gente abrió los correos, nos dan un formulario, una landing page para que la gente pueda suscribirse y además sea un proceso voluntario. A mí me ha pasado que le digo, oye, te invito a mi lista de correos, y me ponen su correo. A veces ni siquiera me dicen gracias, me contestan con su correo, así como, ok, bueno. Y yo le respondo, ¿sabes qué? Ni a mi madre literalmente le he suscrito yo a mi lista de correos, sino que ella entró al formulario, porque es la única forma de asegurarse que la gente haga esa pequeña inversión y salte por ese pequeño hook, por ese pequeño aro. Es una forma de asegurarse de que está interesada y está haciendo el procedimiento opt-in, que es darte permiso para que les escribas. Entonces, de la época en que todos éramos spammers de alguna manera, porque es verdad, es decir, si es que consigues una base de datos, le enviabas algo y ya, y como la gente recibe, fíjate, esto es como al inicio de los correos, o tal vez alguien que se va a vivir a Estados Unidos, pensemos en esto, alguien se va a vivir a los Estados Unidos y le empieza a llegar este correo directo a su casa, ¿no? Te invitamos al club de no sé qué cosas, que no quieres una moto de este modelo, y tú, wow, me llegan correos. Al principio es una novedad versus los países como Ecuador, donde no funciona el correo, punto. El correo electrónico sí, pero el correo físico no. Entonces estás emocionado. Eso nos pasaba con el email, con el correo electrónico al principio. Era, wow, alguien me escribió. Entonces no te importaba recibir spam. Por supuesto, a lo largo de los años, todo eso se fue saliendo de control y además se fue volviendo un tema ético. Antes era un tema técnico prácticamente. Si le mandas el correo, si no le va a llegar un correo a la semana, no le estás molestando, en serio. Y si no quiere ver, la borra y no pasa nada. O sea, podías sentirte bastante bien al respecto porque la gente todavía tenía control. Pero ahora que la gente está bajo ataque básicamente en sus bandejas y por todos lados de publicidad de información, por donde entre, en YouTube también. Ahora ver YouTube con anuncios es algo que forja el carácter. Entonces, estas plataformas que hacen en resumen,
Mantienen mi lista de correos por mí. Me dicen quiénes no están abriendo correos, quienes no han abierto un correo en meses, yo les puedo eliminar fácilmente la lista, porque hay gente que me dice, bueno, tengo guardados tus correos para leer en algún momento. Hasta luego, suscríbete de nuevo cuando te interesen, o si no te interesan, gracias por suscribirte. Tal vez hay gente que se suscribe por compromiso o porque te aprecia, pero no le interesan esos temas, entonces mejor que no esté en la lista de correos. No te hace menos amigo de alguien y menos familiar de alguien, ni mucho menos. Pero la lista de correos es para gente que va a estar leyendo los correos. ¿Y por qué usas una lista de correos? La primera, como te decía, es porque tienes la base de datos está en tus manos. Si desaparece una red social y van a desaparecer todas por turno, ahorita no parecería que Facebook nunca va a desaparecer. Espérense un rato, todo el mundo pensaba, en los 70 todos pensábamos que todo el mundo iba a usar IBM en sus casas, yo no conozco a nadie con una computadora IBM en sus casas. Clones, sí, es más, ya ni siquiera usamos el término clon porque simplemente es una computadora, date cuenta cómo murió eso. Antes el término clon implicaba que era el clon de algo, era un clon de IBM o un clon de Mac, bueno, eso no porque no permitía Apple, pero... entonces, la primera es que tú eres dueño de la base de datos. Desaparecen las redes sociales y se te fueron para siempre los contactos. Y es más, ahora ni siquiera te están leyendo porque gente que te dio like, si tú no le vas a buscar, si no revisa Facebook en este mes, tú puedes haber hecho el mensaje más bonito, la frase más inspiradora, el gráfico más de 256,000 colores y la persona ni siquiera entró y nunca lo vio. Y eso sin contar con el algoritmo. Que lo que hace el algoritmo ya es otra historia, además. Correcto, Iván, qué bueno que lo menciones. Pensé unos instantes en mi interior, pero no lo iba a mencionar finalmente. Pero en la mañana estábamos conversando con alguien más también en una entrevista y decíamos que sí, que con el cambio de algoritmo de Facebook ahora básicamente está hecho para que incluso la gente que te dio follow o like no vea tus publicaciones, sino tal vez un 5% de ellos, y no va a ver nada tuyo a menos que inviertas en pauta. O sea, si no pagas pauta pagada en Facebook, nadie va a ver, así quieran ver lo tuyo. Además, con tantos likes que hemos dado, nuevamente al principio, si le tengo dado likes a 10 cosas, me van a llegar en mi feed, en mi timeline de Facebook, esos voy a ver las publicaciones. Ahora no veo las de nada, porque solo con lo que publican las tías, abuelas y los vecinos y la ex compañera de colegio, ya no tengo espacio, ya no me va a salir nada y así le haya dado like. Y literalmente yo no he visto un post de una marca en años. Entonces, si las marcas no pagan, no van a aparecer. Con el correo es totalmente distinto. Si yo escribo un asunto o subject del correo que más o menos resuene con la gente, por ejemplo, mi correo de ayer fue el auge del solopreneur en medio de la cuarentena global. Y el correo anterior a eso, de ayer, fue cómo crear sistemas de valor para obtener tiempo libre en vez de esclavizarte al trabajo. Entonces, a la gente que le interese esos temas va a abrir el correo. Y la tercera ventaja de una lista de correos, por supuesto, es que nos evitamos todo. O sea, el segundo es que tenemos permiso de la gente para escribirle, que es importantísimo. La tercera es que no hay drama, no hay toxicidad, no hay... ¿Qué es lo peor que puede hacer alguien? Yo, por ejemplo, cuando alguien ha hecho un complaint, una queja de mi lista de correos, han sido unas 2 o 3 ocasiones, y 2, cuando envié el mismo correo, porque el mismo correo lo volví a enviar 6 meses después, y era 10 razones o algo así, no me acuerdo. Bueno, digamos que eran 3 razones de economía 101 para despenalizar las drogas. Entonces, obviamente, alguien de carácter autoritario, neurótico, controlador de los demás, puso su complaint. Pero como ese complaint es una persona de 1,500, ni siquiera te afecta. Hey, Weber, la plataforma nunca me ha dicho, cuidado, ¿de qué está mandando usted correos? No, nada, estadísticamente nada significativo y no he tenido el menor de los problemas. Entonces, no hay esa toxicidad. Si eso hubiera sido un chat de WhatsApp, si ese hubiera sido otra herramienta en la que he buscado ser pionero, sino que siempre a veces es incómodo hablar en primera persona, pero en que me gustó ser pionero en algún momento es usar estas listas de correo como Yahoo Groups. Ajá, sí. Con cada clase durante por lo menos unos 8 años de mis alumnos de la USFQ, con 5 clases por semestre, es decir, con 10 grupos al año, creamos un Google Group que se llama Economía 100, no sé qué, septiembre de 2016, por ejemplo. Y existen todos esos Google Groups todavía. Pero nuevamente, si alguien pone algo tonto o negativo, destructivo, lo que sea, o la gente se pone a pelear,
nuevamente se puede ir de largo hasta que el moderador les ponga mute, y bueno, qué sé yo. Con la lista de correos o con estas plataformas de correos más específicamente nuevas que hay ahora, ya no tienes nada de estos problemas. Entonces, y algo que mencioné antes y que es importante también cerrar como tema es que antes se utilizaba un formato de newsletter. Entonces la gente hasta ahora tiene este dejo de decirte, ya me suscribí a tu newsletter. Yo siempre les corrijo, no es un newsletter, solo son correos. Literalmente le he ido quitando cada vez más diseño. Te puedes decir, pero ¿cómo le quitas diseño? Porque mientras menos diseñado esté el correo, más parece. Y además, estas herramientas, bueno, el software de antes que te permitía hacer estos blasts o envíos masivos también permitía esto, que es hacer un merge con los datos de la base de datos. Entonces, si el correo te llega a ti, va a decir hola Iván. Y si me llega a mí, va a decir hola Juan Fernando. Y solamente estoy usando una variable de la base de datos ahí, no, hombre, pero también puede ser otra cosa. Como tú te dedicas y si la gente es de no su profesión, tú como repostero, tú como consultor, tú como lo que sea, y te personalizo un poco. Esto obviamente es con sus riesgos de que nos salga mal nada más. Pero se puede personalizar los mensajes y ese sería un quinto beneficio de estas plataformas de correo. Entonces, realmente yo le recomiendo a toda la gente que nos está viendo y escuchando que cree su propia lista de correos. Además, vamos a estar promoviendo, por ejemplo, en la postdata o a lo largo del propio mensaje. En esto es importante respetar la fórmula 4.1. La fórmula 4.1 dice que por cada 4 veces que proveamos contenido, digamos que cada 4 correos o por cada 80% de contenido, porque puede ser dentro del mismo correo que respetamos la fórmula 4.1, creo valor para la gente, le oriento, le cuento algo, le doy un tip, le digo, este autor habla de esto en este libro. Por un ejemplo, un correo fue sobre la One Page Marketing Plan, que es un libro de Alan Dives, que me parece, si recuerdo bien el nombre del autor, que te enseña a hacer un plan de marketing. A todos nos da pereza hacer un plan de marketing o de negocios, digamos la verdad, y la gente que hace esto a veces lo hace más por el ejercicio que no se guía por esto. Pero a nadie le da pereza hacer un plan de marketing de una página con 9 cuadrantes, no sé si sería cuadrantes, 9 componentes simplemente, y con pequeñas cosas, tareas a hacer para cada cosa, etcétera, una cosa perfectamente íntegra. Entonces, obviamente, un correo puede ser, les hablo del plan de marketing de una sola página. Este correo literalmente existió desde hace un año, y le guío a la gente y le digo por qué me gustó, cómo lo he utilizado, o tal vez cómo lo he utilizado con algún cliente de mis asesorías, y ya, ese es el correo. Y en la postdata les digo, no se pierdan de ver el programa con Iván Lazo o Tacataca, aquí está el enlace. Entonces, en la postdata le envío a la gente recomendaciones de cosas propias o ajenas, y muchas veces las ajenas son links de affiliate, que es el modelo de affiliate marketing. Es algo que me encanta de esta época, Iván, porque lamentablemente en ciertas culturas temas como la puntualidad o la palabra dada y todo esto no son tan potentes o tan firmes como los contratos. Solo pensemos esto, los ingleses hicieron una revolución industrial con la palabra dada, y ni siquiera los ingleses de ahora son como los ingleses de ese entonces. Entonces, que se diga de nuestros países. Entonces, ahora hay herramientas, así como la blockchain, pero eso no es de nuestro tema. Así como la blockchain es confianza en Granada, estas herramientas, por ejemplo, Gumroad o cualquier otra que te permita crear un affiliate link para que alguien más gane una comisión en base a promover tu producto digital o tu libro o tu curso digital, etcétera, etcétera, me encantan porque evitan el drama, la suspicacia y la necesidad de confiar, y no solo confiar. Hay gente que es confiable, pero es dejada, o es perezosa, o no hace seguimiento, no hace follow through de sus propias promesas. Y no es que mintió, no es una persona de mal corazón. Y en nuestra mente, claro, no nos ha pagado la comisión, entonces nos resentimos, ya no le vemos como buena persona. Y sí es buena persona, solo tiene pésimos hábitos. Entonces, es mejor sería ser solo amigos con esta persona. Pero gracias a plataformas, como te decía, como Gumroad, justamente, tenemos que la propia plataforma reparte las comisiones. Por ejemplo, literalmente, Gumroad, o sea, camino o carretera de goma, es donde yo tengo, por ejemplo, algunos productos digitales, tanto como JF Carpio, como con un proyecto que tenemos con algunos otros economistas y divulgadores económicos, que se llama La Escuela del Dinero. Y tenemos ahí nuestros productos digitales, algunos gratis para que la gente se descargue, porque es importante crear valor. A veces tenemos esta mentalidad un poco mezquina, a ver, págame y le doy valor, págame es como nos burlamos en los almacenes en el Ecuador de
si va a comprar, le bajo en la mercadería, y si no va a comprar, porque hay pésimo servicio al cliente comparado con otros países, incluso vecinos. Y es bueno poner ciertos descargables gratis para la gente. Entonces, porque estoy en servicio. Entonces, en Gumroad.com hay estos productos, pero en los pagados podemos generar un affiliate link para alguien más. Y la persona promueve ese affiliate link y la plataforma lleva la contabilidad de cuántas comisiones son para la otra persona y nos paga a cada uno los viernes, todos los viernes, a nuestras cuentas de PayPal. Entonces ya tengo una fuente de roces menos en mi vida con la gente. Con mi amigo que me hubiera frustrado o tal vez resentido, no a muerte, pero o tal vez por años nos hubiera alejado un tema de dineros. Ahora ya nunca voy a tener ese problema y me reúno simplemente para actividades que son propiamente de los amigos. Los grupos de amigos no son buenas unidades de producción. Las familias tampoco en general. Es dificilísimo y no siempre lo logran las familias, ser familias de empresarios. Muchas sí, excelentes ejemplos, pero los grupos de amigos y las familias son organizaciones humanas para consumo. Es decir, nos reunimos para ver películas, para comer pizza, para hacer un asado, para vernos, para contarnos nuestras vidas y lo que sea. Pero son actividades productivas. Para actividades productivas inventamos las empresas. Y ahora estas herramientas online, Iván, nos permiten hacer empresa con muchísimos menos dolores humanos. De hecho, el gancho para entrar a mi lista de correos se llama 10 modelos de negocio empleados. Y ha sido muy exitoso, ha sido descargado por mucha gente este gancho y gente que ha entrado a la lista de correos a través de eso, porque en realidad la gente se da cuenta de que cada vez más es un costo muy alto lidiar con los demás en ciertos sentidos, para tareas repetitivas, hacernos entender. Entonces, en vez de explicarle 1000 veces a la gente la misma cosa a través de WhatsApp, mejor armo un kit de información y hago un PDF y un frequently asked questions, preguntas y respuestas, y le hago llegar eso a la gente. Entonces, nunca ha sido mejor época para ser emprendedores y para estar en la cancha empresarial. Por eso podemos hablar solopreneur. Justo quería preguntarte acerca de tu experiencia concreta con la lista de correos, ¿no? Porque mi percepción es que esta herramienta, que yo en los últimos tiempos me he escrito a base, y de hecho tengo problemas para gestionarlos incluso, pero creo que tengo la percepción de que aquí no es una herramienta muy usada, ni siquiera valorada, ya, mientras que fuera, quizás en la región ni siquiera tampoco tanto, pero pienso en Estados Unidos, pienso en Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con ella? ¿Tienes gente por lo que he visto en tu página, que expones algunas citas de usuarios, gente de otros países también? ¿Qué tanto alcance tienes dentro del país? ¿Tienes más gente fuera? ¿Te está produciendo resultados? ¿Cómo te está yendo con este tema? A ver, por ahí hay unos metrics, unas métricas, como por ejemplo la tasa de apertura de correos. A ver, empecemos porque depende con qué comparemos esto para entenderlo con la perspectiva correcta. Por ejemplo, cuando haces una campaña de correo directo y le envías a la gente una carta a la casa y al final dice haga algo con esto en el formulario o ponga esto en el buzón y le enviamos no sé qué más del kit de información adicional, lo que sea, les pides una respuesta directa, por eso es marketing de respuesta directa. La tasa de apertura, muy saludable, es 2, 3, tal vez 5%. 5% es una increíble tasa de respuesta a un correo físico. Para el correo electrónico podríamos esperar aún menos. Sin embargo, estos no son correos en frío. Estos son tu lista de correos. Entonces, básicamente ya estás creando una especie de tribu, estás trabajando tu nicho, porque además es una lista alrededor de los temas con los que sabes que la gente sí está interesada. Personalmente, mi lista de correos, MailChimp te da estas estadísticas, por ejemplo, aunque me cambié de plataforma, pero MailChimp te dice que cuando estás en el sector de educación o están clasificados así tus correos, si no estás vendiendo mermeladas o algún otro tema directamente, sino que estás en el sector educación, pongámoslo así, la tasa de apertura es 15%. Y una puede sonar como 15%, o sea, 85% de gente no va a leer mis correos. Bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Oremos, vengan todos, nos damos un abrazo, pero así funciona. El 85% de gente no va a abrir.
En mi lista de correos tengo típicamente 30-35% de tasa de apertura, que es grande. Primer problema con esta métrica es que, por supuesto, ni siquiera la mejor plataforma puede saber exactamente cuántos abrieron, porque para hacerlo necesitas algo de código de JavaScript si la gente no tiene sus cookies, sus gacetas habilitadas. Entonces, tal vez probablemente es el doble, pero de todos modos lo importante es la oficial. Entonces, la oficial es del 30%. El 30% que será distintas personas. Luego, con respecto a resultados, justo hoy estaba pensando en esto, Iván. Estaba pensando porque hoy en la mañana la entrevista que tuve fue con una persona una chica, una señora con la que estábamos pensando justo hacer un curso digital y de hecho ya está casi hecho para colgarlo en Gumroad, justamente. Y esto es algo que empezamos a trabajar hace 1 año y medio y quedó abandonado desde hace 1 año porque algo de son 3 socias y algo tenían otras prioridades en ese momento. Y ahora viene la cuarentena global y resulta que todo el mundo quiere cursos digitales, todo el mundo quiere trabajar desde casa, solo estábamos adelantados. Entonces, mi gran reflexión, Iván, en esto es que no nos desalentemos. Estar adelantados a nuestro tiempo no es rentable si estamos demasiado adelantados a nuestro tiempo. Pero si estamos un poco adelantados a nuestro tiempo, la idea es aterrizar. Estamos un poco más cerca de nuestro tiempo, como encontrándole a la gente a la mitad del puente, sí es rentable. Personalmente, mi lista de correos me ha traído asistentes a un mastermind. Le he enviado eventos a gente cercana a mí. Le he enviado gente o compradores a cursos digitales de gente asesorada por mí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es abogado litigante, un curso para abogados litigantes de $700 que auspiciaba el gobierno de Estados Unidos con esto del cambio a sistemas por lo menos parcialmente orales en los juzgados ecuatorianos, etcétera. Este era un curso de $700. Con mi asesoría lo convirtió en un descargable de $65, un infocurso o infoproducto, como también se le puede llamar. Y esto lo hice a cambio del 20% de las ventas. Entonces, yo le envío gente de vez en cuando y eso se va acumulando. También, obviamente, he ganado dinero de los affiliate links, porque hay algunas plataformas que me van a dar gratis su servicio, pero otras te dan en dinero si les envías clientes pagados. El otro día estaba viendo que yo le recomendé a la gente usar Airtable con un link affiliate mío, y Airtable no te da dinero, te da crédito. Entonces puedes usar su servicio premium sin pagar nunca. Y de toda la gente que le envía Airtable, que es una plataforma interesantísima, les recomiendo a todos usar Airtable. Es una mezcla entre hoja de cálculo y base de datos, y tiene una funcionalidad que hace que la gente que no quiere meterse o no tiene acceso o no tiene los fondos para tener un departamento de sistemas pueda utilizar los mejores aspectos de una base de datos y una hoja electrónica, y están integradas. Entonces, lo que haces en la hoja electrónica se va directo a la base de datos. De ahí, las posibilidades son inmensas con Airtable. Me di cuenta de que tenía $522 de crédito en Airtable. Obviamente eso no es dinero, pero es crédito. Si es que quiero usar el servicio premium, nunca voy a tener que pagar en mi vida por Airtable. Entonces, ese es otro cuarto resultado. Quinto resultado es que de vez en cuando la gente me hace reply al correo, ¿no es cierto? Me responde el correo y me pregunta, oye, ¿cómo funciona su asesoría telefónica? Le digo, listo, yo tengo un modelo de 3 llamadas de asesoría telefónica de 1 hora cada una. Cada llamada tiene 100% de garantía de devolución. En esto, nuevamente, seamos pioneros en las cosas. No importa si esto vemos en Estados Unidos, en Latinoamérica, nadie hace esto. Bueno, hagamos nosotros. 100% de devolución del dinero si al final de la llamada, si durante la llamada no hemos creado mucho más valor que lo que sea, los $40 o lo que sea de asesoría. Ese es solo el precio de 2020, pero si envejece, si volvemos a ver esto en 10 años, así empezamos nada más. Entonces la gente también por ahí me pide ayuda. Yo tengo 3 niveles de ayuda. Esta es otra cosa, diseñar distintos tiers, Iván, porque hay gente a la que le vas a ayudar gratis en la lista de correos. En la lista de correos yo a la gente le doy tips, enlaces, videos de YouTube, todo esto gratis, simplemente porque quiero apoyarle. Y se debe notar, si es que realmente estás al servicio de la gente, se va a notar. Si realmente te apasionan ciertos temas y solo les quieres compartir todo lo que vas encontrando, se va a notar. Entonces, y un segundo tier sería justamente el sistema sería, por ejemplo, algún descargable, o tienes una solución intermedia, por ejemplo, la asesoría de 3 llamadas.
y en 3 llamadas ya nos vemos, porque a mí no me interesa fomentar dependencia, me interesa, aunque esté abusado este término últimamente, pero empoderar o habilitar a la gente para que maneje sus propios sistemas de valor, de marketing, etcétera. Pero un tercer tier, por supuesto, sería contratar una asesoría más completa o asociarse en algún producto conmigo y yo le asesoro y hacemos todos estos sistemas, landing page, manejo la lista de correos, automatizamos su cuenta de Twitter. Ahora hay unas herramientas, Iván, impresionantes. Puedes automatizar una cuenta de Twitter y esta es una herramienta que salió en los últimos 2 meses que te permite poner ciertos tweets para que roten a lo largo de la semana, pero en horarios además que no se vean robóticos. O sea, no es a las 9 de la mañana, a las 11, esto es obviamente algo programado, a las 9:03, a las 11:07, y lo que sea. Entonces se ve algo más natural. Y son unos tweets que van rotando y van atrayendo gente a la cuenta de Twitter, por ejemplo. Para Facebook tenemos, por supuesto, chatbots que podemos instalar para que resuelvan sus dudas. Esto es lo mismo que un kit de información. Ponemos más bien en un diálogo de un chatbot preguntas y respuestas las más frecuentes, y eso también nos alivia del tiempo humano. Entonces, estamos en la era en que ser solopreneur, ser nómada digital o tener una pyme es mucho más fácil que antes. Podemos automatizar y podemos crear sistemas para que todo lo que sería antes molestoso, repetitivo, se vuelve aburrido, porque al principio hablar con los clientes es divertido, y no solo es divertido, es indispensable, porque si no sé de primera mano qué pasa con ellos o cuáles son las 50 cosas que más preguntan, yo no puedo ir y luego sistematizar esto en un chatbot o en un frequently asked questions o en un PDF donde resuelvo todas las dudas de antemano, o un kit de bienvenida o onboarding process. Hay un montón de formas de hacer esto. Y ahora tenemos estas herramientas que nos liberan el tiempo y nos permiten concentrarnos en lo que realmente nos gusta, que es crear valor, descubrir cosas nuevas, guiar a la gente que decimos que queremos apoyar. Bueno, Juan Fernando, esto ha terminado derivando de un viaje en el tiempo, una caída en el presente, hasta una casi clase magistral donde has tocado muchísimos palos, pero nos vamos quedando sin tiempo, a pesar de la máquina. El tiempo va corriendo y nos vamos quedando sin él. Para concluir, con todo lo que has soltado, seguro que más de uno está pensando, vale, quiero saber más, y este hombre me gustaría localizarle para que me dé alguna pista para profundizar un poco en todo lo que has mencionado. ¿Dónde se te puede encontrar en la red? ¿En qué sitios resaltas de presencia? Ahora, como bien mencionabas tú al principio, ya es una marca personal de alguna manera. Es @JF de Juan Fernando, ¿no es cierto? @JF Carpio en Twitter, y lo mismo, jfcarpio.com es el website. Lo que hago en mi website en jfcarpio.com es demostrar justamente qué es un landing page y cómo podríamos todos tener una página de bienvenida o una carta vendedora, en vez de hacer un website de estos impersonales, narcisistas, que solo hablan de su marca, de su trayectoria, de su equipo, y al final hay una página de contacto ahí como para los valientes que se atreven a llegar hasta ahí. Y creo que podemos utilizar todos estos sistemas. Y bienvenidos todos quienes quieran ver cómo estamos haciendo este tipo de cosas. Como ya mencioné, la lista de correos es gratis para siempre. Y te agradezco muchísimo, Iván. Me he divertido muchísimo en este viaje. Hemos hecho desde la Timex Sinclair, pasando por InQuest y SpaceQuest, hasta los romances por internet, y ahora hasta llegar a la comunicación de valor y cómo estar en servicio para nuestro nicho y nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ti por aceptar mi invitación, y muchas gracias por venir a este tercer episodio de Internet. Ha sido todo un placer tenerte por aquí. Y bueno, y a nuestros espectadores, pues... Y a nuestros espectadores, recordarles que pronto habrá otro episodio de Así fue Internet y que... Un momento, madre mía. A ver... ¡Oh! Pero si hay uno nuevo antes que este. La que has liado, pollito. Ha salido antes el 4 que el 3. ¿Y ahora qué hago? A ver, no entremos en pánico. No, esto es fácil. Primero lo coloco en la lista de reproducción en orden, ¿ya? Y después, ya, le voy a echar la culpa a la máquina del tiempo. Sí, eso es, ya está. Todo solucionado, vamos, creo yo. Y la despedida. La despedida, ¿cómo era? Ya. Que tengan mucho cuidado ahí fuera.